Bueno, hoy le voy a hacer una entrevista a Conchi. ¿Vea yo, mamita? ¿Cómo está? Bueno. Estamos aquí con mi tía Lucero, estamos con César. Y le queríamos preguntar un poquito de su vida. ¿Cómo era usted cuando tenía 15 años? ¿A quién se parecía usted? Está en la foto, ¿no? Ella dice que era más bonita. ¿Ves? ¿Embarazo de mi tía Elsie? Ya. ¿Está grabando, cierto? Sí. Siga hablando. Sí. Ve, mamita. ¿Y cómo fue eso cuando nació el primer hijo? Mi tía Flor, ¿no? ¿O quién fue el primero? La que se drogó. ¿Y cómo se llamaba? Nereida. ¿Y luego de Nereida quién siguió? Mi tía Flor. ¿Y cómo se conoció con Papito? ¿Con Buchitolo? ¿Y qué? Cuéntenos. Yo estaba leyendo el patio. Entonces cada vez más tarde todo los países. Agustín. Que quede como de fresco, ¿cierto? Vamos a estar en el patio. No le conozco. Buenos días. Ay, la Juanita, no sabe lo que pasa. Pasamos nosotros, le llevamos a toda a la orden, estaban entero. No, pero igual, no puedo nada de los padres. Papito Camino. Ellos están a ver, Dios. ¿Y él se enamoró de usted así, cierto? Él quería una mujer, la señora de la mujer, no quería romanarse con una mujer, un amor eterno. Una vez esa. Pero él. Sí. Y entonces, siga contando, cuente lo que quiera. Y lo de la flor, usted ponía una flor, ¿no? ¿Sí? Lo mataste enamorado, pues. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que la diferencia de nosotras es que nosotras quedamos embarazadas, ellos no. Pero fue una bendición en su vida. Porque de esa forma fue que enamoró Papito de usted, ¿cierto? Y entonces, cuando nació, ¿y usted con mi Papito tenían algo? No. Sí. Por eso, pero usted no tuvo nada de nada con Papito mientras estaba embarazada. No. Porque si hubiera sido así, pues hubiera sido más bonito, ¿no? Más hubiera querido a Flor. Sí, tú. Ve, mamita. Y contame, cuando nació mi tía Flor, ¿qué tal? Bien. Sí. No compró las cosas. Sí. Y luego ya quería a sus hijos. El Flor
Sí, también dice que murió. ¿Y cómo era? Bueno, dice, el mono de Joan. ¿Sí? Luego, ¿cómo se llamaba? Y luego, bonita, ¿no? Mi mamá. Lucero. Sí, se murió otra después de mi tía. ¿Sí? ¿No? Y bueno, ¿y cómo era papito? ¿Dónde vivían? ¿Dónde vivían? ¿Y mamita Elvira vivía con usted y mi tía Blanca? Sí. Y él les ayudó a todos. Buen hombre, ¿no? Simpático, ¿no? Bueno, ¿y qué era? ¿Muy perro por ahí, papito? ¿Tremendo? Papito. ¿Era tremendo? ¿Sí? ¿Y usted qué cuenta? ¿Peleaba? Cuéntenos por él. ¿Casó alguna por ahí? ¿Y lo de la bruja? ¿Usted contó? ¿Sí? ¿Cómo fue? Dio machete a la bimba. Y entonces, ¿y qué? Estaban por ahí con esas mujeres y pensaban que eran mujeres y eran brujas. ¿Sí o no? Y la que usted dice que cogió con papito, que le pegó, Cristina, ¿se llamaba? ¿Sí? Sí. ¿Y entonces qué le hizo usted? ¿Estaba en vivo o qué? ¿Cómo era? Porque hace un poquito más flexible. ¿Quién? Sí. Vea, pues, qué belleza, ¿no?
después qué? ella que ama y ella dejó. Sí. O sea que por bochinches fue eso. Pero después eso se olvidó, ¿no? Y cuando ya la niña nació, una enferma, Que tiene papitos. mal, ella nació muy buena. Cuando voy a cambiar la pierna, ¿Qué decía? ¿Cómo se sintió? toda la persona, yo perdona, Sí. Pero es que a veces la gente es intrigosa, ¿no? La gente es intrigosa, ¿cierto? Y él quería mucho a mi tía Jenny también. ya se fue, la persona y ella, la persona arriba, en el cielo. No, una foto que así como- ¿Cómo nació mi tía Lucero? Sí, en Cali. Ah, mi tía es caleña. Sí, ve, yo pensé que mi tía es caleña, tía. Yo pensé que mi tía era aquí del valle, de Tuluá. ¿Y cómo era? ¿Sí? Ay, como siempre. Sí. Éramos, éramos, ya no somos bonitas, ya no. Ah, me la vuelta que son grandes. Sí. Ve, mamita, ¿y qué tan cierto fue que a papita le apareció el duende? Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? La mujer nada, yo quería ver. Papá, cuando voy a pasar, Lo que no se lo va a mover de acá abajo, no te va a escapar. ¿Ya ves? Pues nada, es lo que es fácil. Y entonces, sí, ¿cómo llamaba el papá de papito? ¿Qué? Luis. ¿Y la mamá? Bárbara. ¿Cómo se llama su mamá? ¿Qué? ¿Velasco? ¿Y su papá? ¿Y el papá de mi tía Blanca? ¿Y cómo se llamaba su mamita? La mamá de mamita. ¿Y la mamita de ella? ¿No se acuerda? Ah. ¿Y el esposo de su mamita? ¿Y el papá de Efraín?
¿Te acuerdas? Ah. Ve y contame. ¿Y cómo fue ese enamoramiento más de usted y papito? Ah, ¿Lo perseguía mucho a Camilo? ella visitando. No, ella Era muy seria. no trabajaba ahí. ¿Y a usted la molestaba mucho? ¿A usted, los hombres? Esta es la chica. Uy, la china, oiga. No sé, estará. Bueno, mamita, contanos un poquito de mi tía Blanca. Un poco de caso. ¿Verdad que ella se iba a casar con un señor antes de casarse con mi primo Luis? Me veo. Sí. Vale. Un patrón de él. Sí. Ya cansado. ¿Verdad que lo dejó plantado? Ah, Lo dejó plantado. mira. Ahora corro como Le dio rabia y lo dejó. celosa. Sí. Y luego se fue. ¿Cómo fue que enamoró de mi tío, de mi primo Luis? Bueno, yo no sé. Acá Se fueron, ¿no? la trabajaban ahí. Sí. Tanto. Su hermana, mi tía. Acá en dormir ahí. Sí. Un durante el Uy. Hijo de Sofía. No aguanto. Agüita. Y entonces, Ah, y entonces, una ella. eran primos hermanos, ¿cierto? Tercero. Tercero. Ay, ahí nació Jairo, nació Lady y Luis, ¿no? Pues nació de amor del papá. De meses, estaba de meses cuando murió mi tío, ¿no? Mi primo. Yo Luis. Y la hombre fue de la ¿Y él qué le dio? ¿Verdad que llegó de jugar fútbol, abrió la nevera y le dio un infarto? No, fue ya antes. Le pasó en la casa. Se levantó. Le encuentra aquí para. Era hija. Ay, mi hija. Avanza en su corazón. En las gracias. Ay, me arrojo un gol. Se bañó y salió el baño maluco. Ay, mi hija. Maluco. ¿Qué quiere mi hija? Pero voy a trabajar hoy. A lo mejor se dejan a pagar. Patrón, doctor, no iba a caer. Se sentó. La calle a el cinto. Visito. No me cinto mío. Cinto me estaba muy bien. Sí. Ahí no está fue. Fue muy chiquito. Sofía. Usted está muriendo como así. Pues voy a tener un plato en la mano. Se faltó. Ana ayuda ahí. Ayuda la propia mamá de Luis. Usted la nieta de Sofía. Con la adopción.
Mi tía Blanca también murió, ¿no? Después de que nació Luis, ¿cierto? ¿A los cuántos años? ¿A los 2 años de Luisito? Tenía 2 años Luis cuando murió mi tía. Iba a completar 1 año. Ay, chiquito, Luisito. Ella, ¿por qué le dan ataques epilépticos? Porque cogió a alguien muerto, ¿o qué? A mi tía Teodora fue, ¿no? Ella también se dejó morir, ¿cierto? Por amor a mi tío, ¿no? Ella lo quería mucho, ¿cierto? A mi primo Luis. Bueno, ya vamos a acabar. Y ahora que ya se nos fue Papito, ya Papito el 24 de diciembre, 22 de diciembre va a cumplir 1 año, ¿no? Que partió ya. Usted cuenta que cuando él antes de morir, cuando estaba en el hospital, él se le paró aquí, ¿verdad? Usted lo vio, ¿cierto? Sí. Después. Y lo sueña mucho, lo recuerda. Le dejó un recuerdo de amor a todos nosotros. 52 años. ¿Usted cuánto tenía de edad cuando se metió con él? Y él, ¿cuánto tenía? ¿Y usted? Sí, yo pensé que estaba... 35. Él, ¿no? Y 32. Daba 7 años a la vez. Tenía 37 años. Usted tenía 38, 28 tenía usted. Y le lleva 7 años. Y cuando la casita, ¿cómo hicieron? Lo jubilaron y compró esta casa nueva. Sí. Aquella era para hacer. Después, al final, lo vendaba la casita, a la madre de la puerta y todo, las puertas, vino, ¿Verdad que Jenny era gemela, la hija de mi mamá? Sí. Mi mamá. Y cuando nací yo,
No. Bueno, ya despidámonos, pues. ¿Qué nos va a decir a nosotros cuando veamos la grabación? Gracias. Sí, muy padre. ¿Nos va a querer mucho? Ay, ¿Nos va a recordar siempre? Bueno. Bueno, mamita, gracias. A ver, gracias. No sé qué comí. Esto es para que nunca nos olvidemos de nuestra abuela. Ya te la muestro. Vamos a ir con la abuela. Esa es nuestra mamita. Ella nos quiso regalar muchas cosas de ella, pero pues como ya está tan abuela, pues ya no puede hablar igual, ¿no? Pero yo la quiero mucho y nosotros la queremos mucho y dentro de poco cumple años, cumple 7 años y mi abuelo cumple el 31, pero pues ya partió hace un año. Este es mi abuelo, mírenlo, aquí está. Con mamita. Aquí estaban más jóvenes, chachones. Y bueno, pues, no siendo más, ya se acabó. Díganos chao, abuela. Chao, despídase. Sí, diga chao. 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 Bueno, que Dios te bendiga, abuela, por siempre. Cierra tus ojos, recuerda un momento, cuán inmenso es el amor de Jesús. Se hizo pecado, no lo conoció, nació en un pesebre, es el Hijo de Dios. Fue perseguido y maltratado, por nosotros humillado, cuando iba a su crucifixión. Él le dice a nuestro Padre, ellos no saben lo que hacen, mas mi vida yo les doy por amor. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Abre tus ojos, sonríe hoy. Jesucristo resucitó. Lo siento en las mañanas, lo veo en todas partes. Puedo sentir su amor. Fue perseguido y maltratado, por nosotros humillado, cuando iba a su crucifixión. Él le dice a nuestro Padre, ellos no saben lo que hacen, mas mi vida yo les doy por amor. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos
Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió Y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre Nuestros pecados borró. Fue Jesús. Cierra tus ojos, recuerda un momento cuán inmenso es el amor de Jesús. Se hizo pecado y no lo conoció, nació en un pesebre, es el Hijo de Dios. Fue perseguido y maltratado, por nosotros humillado, cuando iba a su crucifixión. Él le dice a nuestro Padre, ellos no saben lo que hacen, mas mi vida yo les doy por amor. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Abre tus ojos, sonríe hoy. Jesucristo resucitó. Lo siento en las mañanas, lo veo en todas partes. Puedo sentir su amor. Fue perseguido y maltratado, por nosotros humillado, cuando iba a su crucifixión. Él le dice a nuestro Padre, ellos no saben lo que hacen, mas mi vida yo les doy por amor. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió Y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre Nuestros pecados borró.
Cierra tus ojos, recuerda un momento cuán inmenso es el amor de Jesús. Se hizo pecado, no lo conoció, nació en un pesebre, es el Hijo de Dios. Fue perseguido y maltratado, por nosotros humillado, cuando iba a su crucifixión. Él le dice a nuestro Padre, ellos no saben lo que hacen, mas mi vida yo les doy por amor. Fue Jesús quien nos reconcilió, y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió, y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Abre tus ojos, sonríe hoy. Jesucristo resucitó. Lo siento en las mañanas, lo veo en todas partes. Puedo sentir su amor. Fue perseguido y maltratado, por nosotros humillado, cuando iba a su crucifixión. Él le dice a nuestro Padre, ellos no saben lo que hacen, mas mi vida yo les doy por amor. Fue Jesús quien nos reconcilió, y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió, y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió, y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió, y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió, Y por medio de su sangre nuestros pecados borró. fue Jesús quien nos reconcilió, y por medio de su sangre Nuestros pecados borró. fue Jesús. Cierra tus ojos, recuerda un momento cuán inmenso es el amor de Jesús. Se hizo pecado, no lo conoció, nació en un pesebre, es el Hijo de Dios. Fue perseguido y maltratado, por nosotros humillado, cuando iba a su crucifixión. Él le dice a nuestro Padre, ellos no saben lo que hacen, mas mi vida yo les doy por amor. Fue Jesús quien nos reconcilió, y por medio de su sangre
nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Abre tus ojos, sonríe hoy. Jesucristo resucitó. Lo siento en las mañanas, lo veo en todas partes. Puedo sentir su amor. Fue perseguido y maltratado, por nosotros humillado, cuando iba a su crucifixión. Él le dice a nuestro Padre, ellos no saben lo que hacen, mas mi vida yo les doy por amor. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió Y por medio de su sangre nuestros pecados borró. Fue Jesús quien nos reconcilió y por medio de su sangre Nuestros pecados borró.